Y ahora sí, entonces. Ya. Entonces les decía que el tema que vamos a hablar hoy día y ya el último van a ser intoxicaciones, todo lo que tiene que ver con alergias, con mordeduras. Vamos a ver los antídotos para cada caso y también vamos a ver desastres, que es la clase que van a hacer en teoría. Y les sugiero que estén bien atentos a esa clase porque de ahí algunos casos vienen en el examen. Entonces, vamos a empezar por intoxicaciones. Para intoxicaciones vamos a tener que saber primero qué es una intoxicación. Una intoxicación es una reacción de nuestro cuerpo hacia la entrada de cualquier sustancia tóxica. En esta sustancia tóxica puede estar incluida un veneno, ¿no? Esta reacción o bueno, en realidad la sustancia tóxica puede causar cualquier lesión en nuestro organismo, ya sea eh, cutánea, ya sea porque lo hemos ingerido y nos está haciendo daño a los tejidos, ya sea circulatoria también, puede ser. También pueden causar enfermedades e incluso puede llegar a causar la muerte. Entonces hay que tener bastante cuidado con las intoxicaciones y también depende de qué es lo que lo causa. Puede ser puede ser un tóxico y en los tóxicos van a estar los venenos. Pero ¿qué es un tóxico? Un tóxico es cualquier sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa. ¿Por qué hablamos de gaseosa? Porque, por ejemplo, el monóxido de carbono decimos que es un gas tóxico, ¿no? Entonces, por eso decimos que que también puede ser una sustancia gaseosa. Eh, pero el concepto de tóxico es más amplio que el del veneno. ¿Por qué? Porque el veneno, la finalidad es dañar. Por ejemplo, el veneno para las ratas, su finalidad es matar a las ratas. Entonces, su finalidad es dañar algo. Pero en el tóxico no. El tóxico pueden ser, por ejemplo, hay plantas, hay hongos, hay incluso frutos que son tóxicos. E incluso, por ejemplo, no sé si han visto, pero en las plumones, en los colores dice a veces tóxico, no consumir, ¿no? Entonces, eso es un tóxico. No está diseñado necesariamente para hacer daño, pero que si lo consumes, por ejemplo, te comes una pintura, obviamente te va a causar una intoxicación. Esa es la diferencia de tóxico y veneno. En cuanto a las causas de las intoxicaciones, estas pueden ser variadas, ¿no? Puede ir desde una dosis excesiva, ya sea de medicamentos o drogas, puede ser el almacenamiento inapropiado de qué, también de medicamentos, o también puede ser el almacenamiento inapropiado de alimentos, ¿no? Por ejemplo, eh, puede que en ciertos alimentos, eh, porque no están en una zona limpia, tengan contacto con alguna bacteria y te causen una intoxicación al estómago. También puede ser por inhalación, en el caso de los gases, ya les había mencionado, por ejemplo, el monóxido de carbono, también puede causar una intoxicación. En caso de los alimentos vencidos, el alcohol, las dosis altas de alcohol puede llevar a una intoxicación alcohólica aguda o incluso puede llevar a un coma etílico. Y en caso de los insecticidas también, ¿por qué? Porque de repente no se han aplicado de la forma correcta, por ejemplo, ¿no? Este, ahora, las vías de intoxicación. Las vías de intoxicación son diversas, pueden ser respiratorias, como ya les había hablado, por inhalación, de la piel, cutáneas, porque de repente has tocado algún tóxico y te empieza a quemar la piel. Esa sería una intoxicación cutánea, digestivas, has consumido algo tóxico, y circulatorias, estas circulatorias se van a dividir en dos. Tenemos a la inoculación, que básicamente es por picaduras y mordeduras de ciertos animales, que estos te van a llevar a que, más que reacción alérgica, tu cuerpo reaccione a ese tóxico y te salgan, pues, no sé, por ejemplo, ronchitas, puede ser simple como la picadura de una abeja, pero también puede ser mortal como la mordida de una serpiente, ¿no? Y también puede ser, se divide también en inyecciones de medicamentos
o también de drogas, ¿no? De repente una sobredosis, de repente el medicamento no lo hemos notado y ha estado vencido, y eso puede causar, o también porque de repente no le hemos preguntado al paciente si es que tiene una reacción alérgica y le hemos aplicado el medicamento y le causó un shock anafiláctico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de las reacciones alérgicas, en el hospital hay que tener bastante cuidado y a los pacientes se les coloca como una pulsera donde están todas sus alergias para saber qué es lo que le podemos aplicar, qué es lo que no le podemos aplicar. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Para pasar a la siguiente diapo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Me han estado escuchando o se colgó? Sí, todo claro. Ya, gracias. Ahora, en cuanto a la clasificación de las intoxicaciones, vamos a tener de acuerdo a qué es lo que ha causado la intoxicación. Puede ser un mineral, por ejemplo, el fósforo, el cianuro, el plomo, e incluso pueden ser metales como se me fue el nombre. También pueden ser metales, también pueden ser plaguicidas, insecticidas o derivados del petróleo, ¿no? Ah, eh, a veces las minas contaminan, por ejemplo, el agua de los ríos. Han habido casos en el Perú y el agua de los ríos hay personas, ¿no?, que la toman, la consumen. Entonces, ya que el agua ha estado contaminada, hay niños o adultos que han consumido esa agua y han empezado a tener muertes. Entonces, eso se debe a una intoxicación. Ahora, según la intoxicación por vegetales, pueden ser hongos, plantas o incluso semillas silvestres, ¿no? En las películas siempre se menciona como las bayas tóxicas, que a veces, ¿no?, las personas van por un bosque y piensan que es cualquier fruta, la comen y sufren una intoxicación o una reacción de su organismo. Y en cuanto a los animales, pueden ser productos lácteos, de mar, carnes, eh, en malas condiciones, o también por la sensibilidad a estos productos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son intolerantes a la lactosa, entonces cuando consumen lactosa les duele el estómago, les da diarreas, incluso vómitos, y es justamente por su sensibilidad a este tipo de alimentos. Ahora, cuando ciertas sustancias se consumen en cantidades mayores, también causan una intoxicación. No tanto en alimentos, sino más que todo en medicamentos, ¿no? En medicamentos, en drogas. Hay muchas personas que mueren por sobredosis, no solo por drogas, sino por medicamentos. A veces hay personas que incluso no, por ejemplo, se han olvidado que ya tomaron la pastilla y se toman más, o simplemente se han tomado muchas pastillas para dormir, sufren intoxicación y pueden hasta morir, ¿no? Ahora, los signos de intoxicación. Estos pueden ser, por ejemplo, los cambios en el estado de conciencia. Ya habíamos visto la semana pasada, puede que el paciente esté somnoliento, obnubilado, luego pase a estar, a ya no responder, ¿no?, a lo que se le pide, y puede llegar incluso a estar en coma. Ahora, también puede llegar a tener una dificultad respiratoria, ya no, las vías aéreas se le pueden estar cerrando, puede tener vómito o diarrea, no solo en caso de, eh, porque se consumió, por ejemplo, productos lácteos y soy intolerante a la lactosa, sino que vamos a ver otros casos en los que también un signo son los vómitos y la diarrea, y no necesariamente ligados a un alimento. También pueden ser por pueden verse quemaduras alrededor de los labios, en la lengua, y en esos casos es porque el paciente ha consumido esa sustancia tóxica. Ahí es donde se ve las quemaduras en la boca o en la lengua. También se puede ver un mal aliento, y el caso de que el paciente tenga mal aliento es porque ha
es por una intoxicación por sustancias minerales. En caso de intoxicación por minerales es que se percibe el mal aliento en las personas. También se van a ver las pupilas dilatadas o contraídas. El paciente va a sufrir dolor estomacal. Y por último, trastorno de visión. El paciente va a ver doble o va a notar como si hubiesen manchas en lugar de ver todo claro, ¿no? Entonces va a haber doble visión y también manchas. Va a haber como manchas. Esta imagen es de una pupila dilatada, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se atienden a estos casos de intoxicación? Primero, lo que debemos saber es que debemos diagnosticar cuál es el tóxico. ¿Cuál es el tóxico? Luego vamos a actuar y luego vamos a mantener estable el paciente. Entonces, esos son los 3 pasos para la atención general en caso de intoxicaciones. Primero queremos saber cuál es el tóxico, porque ya acabamos de ver la atención general, pero después vamos a ver la atención específica en caso de las diferentes intoxicaciones. Entonces, ¿cuál es el tóxico? Nos va a ayudar bastante para saber si lo hacemos vomitar, si no lo hacemos vomitar. Luego vamos a pasar a actuar es decir, por ejemplo, si ha habido una intoxicación por monóxido de carbono, le vamos a colocar un antídoto, ¿no? Y luego vamos a mantener estable el paciente con respecto a sus signos vitales y todo ello. Ahora, ¿cuál es el ABC de la atención de las intoxicaciones? Primero, evitar la absorción del tóxico. Segundo, favorecer la absorción del tóxico. ¿Qué es la absorción del tóxico? Es lo contrario que la absorción. La absorción lo que quiere es que el tóxico se disuelva. Busca que el tóxico se disuelva. Busca que el tóxico se disuelva. Por otro lado, tenemos aumentar la eliminación del tóxico. Y por último, antagonizar el tóxico. ¿Cómo vamos a antagonizar el tóxico? Dándole su antídoto. Vamos a usar esta memotecnia de sampler. Samples S, signos y síntomas, A, alergias, M, medicamentos, P, previas enfermedades que ha tenido el paciente, L, última ingestión oral, la última vez que ha comido, y la E, eventos precipitantes, que es lo que llevó a que el paciente se haya intoxicado, ¿no? De repente estuvo en un incendio. Bueno, intoxicación por monóxido de carbono. En cuanto al manejo general, vamos a averiguar el tipo del tóxico, la vía de penetración, de repente ha sido simplemente cutánea, de repente ha sido digestiva, de repente ha sido por alguna inyección. Entonces, también va a ayudarnos a saber cuáles son los procedimientos que vamos a hacerle al paciente, porque hay ciertas vías, por ejemplo, si es que ha sido por inyección, no sé, en la vena, obviamente va a ser mucho más rápida la absorción del tóxico, y evitar esta absorción va a ser un poco más complejo. Revisar el estado de conciencia y los signos vitales para saber, esto nos va a ayudar a saber más o menos en qué estado está la intoxicación. Vamos a ver si es que hay quemaduras en cuanto a labios y boca, y si es que la hay, vamos a brindar agua fría, colocar en la posición de Sims, que es también llamada la posición de rescate. Y lo más importante es mantener las vías respiratorias libres de secreciones. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de que en las intoxicaciones las vías aéreas se pueden cerrar y pueden llevar a que el paciente pues tenga más complicaciones, ¿no? Lo mismo que pasaba con el paciente politraumatizado, por ejemplo. Nunca, o bueno, no es que siempre vamos a hacer que el paciente vomite si es que ha sido por ingesta de algo, ¿no? Hay ciertos casos en los que
hacer que el paciente vomite, va a empeorar la situación. Y esos casos son, por ejemplo, si es que hay quemaduras de labios y boca, porque va a causar un daño peor. Si es que tiene aliento a querosene, gasolina o derivados, también. Si es que está inconsciente o tiene convulsiones, inducir al vómito va a hacer que el paciente probablemente se ahogue. Si es que ya pasaron 2 horas desde que sucedió la intoxicación, también es ya, o sea, es por gusto inducir al vómito. Y por último, si es que se ha ingerido ácido sulfúrico, nítrico o soda cáustica. Esto sí, apréndanselo tal como dice, porque esto sí o sí viene. Esto y esto. Estos dos son muy importantes. ¿Quedó claro, chicos? Sí, todo claro. Ya. Ahora, vamos a ver las intoxicaciones dependiendo de la vía por la que ha sucedido, ¿no? Ya habíamos hablado sobre circulatoria, la intoxicación circulatoria. Ahora vamos a hablar sobre la vía respiratoria. Si es que tenemos un paciente que ha sufrido una intoxicación por vía respiratoria, lo primero que vamos a hacer es cerrar la fuente del tóxico. Luego vamos, obviamente, a retirar al paciente de la zona en la que esté. Vamos a airear, sobre todo esta vía respiratoria, es porque el lugar está cerrado, de repente ha habido una fuga de gas, de repente hay un incendio. Entonces hay que llevar inmediatamente al paciente a otro lado en donde obviamente ya no esté en contacto con este gas. Hay que prevenir o tratar el shock en el que se encuentre. Si es que hay paro cardiorrespiratorio, siempre vamos a aplicar RCP una vez que ya hemos sacado al paciente. Porque si lo dejamos en el mismo lugar, va a ser inútil. Todo lo que hagamos incluso puede que nosotros también nos intoxiquemos. Y nunca encender la luz. ¿Por qué? Porque si ha habido una fuga de gas, el paciente está desmayado. Nosotros entramos y encendemos la luz, puede que ocasione un incendio. Entonces, nunca encender la luz y tampoco prender velas ni nada de ese estilo. En las intoxicaciones por vía digestiva, aunque se piense que dar leche soluciona las cosas, no soluciona nada, entonces nunca dar leche. Lo que sí es, como en todos los casos, vamos a controlar la respiración, vamos a ver que las vías respiratorias estén abiertas, vamos a inducir al vómito solo si es que es una intoxicación por alcohol metílico, etílico o alimentos en descomposición. Ya hemos visto los casos en los que no se induce al vómito, ¿no? Y también aplicar RCP porque si es que está teniendo un paro cardiorrespiratorio. Además, para este tipo de intoxicaciones, es común que la persona que esté atendiendo al paciente recoja en un recipiente el vómito de la persona porque ahí se puede analizar qué es lo que ha hecho que se intoxique. En cuanto a las intoxicaciones en la piel, al paciente hay que colocarlo en agua. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que el tóxico se vaya. También hay que quitarle la ropa porque de repente el tóxico también se encuentra en la ropa. Normalmente este tipo de intoxicaciones causan quemaduras, entonces vamos a tratar la quemadura dependiendo del grado. Vamos a dejar siempre vías respiratorias libres, que no estén cerradas. Y si hay tóxico en los ojos, si ha llegado el tóxico a los ojos, hay que lavar por lo menos 15 minutos. Constantemente con agua del caño, agua que fluya. Y en otras intoxicaciones se van a usar medicamentos específicos como hipoglucemiantes, antihipertensivos, opiáceos, naloxona. Esto acuérdense porque me acuerdo que me vino una vez. Opiáceos, naloxona, los anticoagulantes y las heparinas. Esto también, heparinas.
Entonces, de repente les colocan qué medicamentos se usan para intoxicaciones y les ponen, no sé, otros y de repente les ponen naloxona o heparinas. Entonces, eso es. Ya, ya. Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí, todo claro. Sí. Ahora, vamos a ver el tratamiento, pero ya de específico para cada tipo de intoxicación. Entonces, vamos a ver primero la intoxicación del monóxido de carbono. Esta intoxicación es una intoxicación por vías respiratorias, normalmente por quemadura, perdón, por incendios o por fugas de gas. Este gas, como dice acá, es un gas que no tiene color, ni olor, ni sabor. Se encuentra en el humo de cigarrillos, también en gases de los automóviles, y es porque ha habido, estamos en un lugar cerrado, de repente ha habido una fuga de gas y no hay por dónde salga ese gas, así que obviamente se va a quedar en el lugar y nos va a intoxicar. Ahora, los síntomas es que el paciente, obviamente, al haber respirado este gas tóxico, se va a sentir obnubilado, se va a sentir somnoliento. Normalmente esas personas mueren porque se quedan dormidas. Y por eso dicen, ¿no? Que cuando has cocinado recién y te estás sintiendo cansado, es porque probablemente hay una fuga de gas. O también cefalea intensa, te duele la cabeza mucho, o incluso como te puede inducir al vómito. Si es que hay inconsciencia, el paciente va a estar como flácido, obviamente lo tienen que cargar, no va a parpadear tan seguido y va a tener una respiración un poco dificultosa, no va a respirar muy bien. Del tratamiento, lo que tiene que acordarse más, antídoto. En todos los casos, yo lo he colocado con rojo, el antídoto, sí o sí, aprendérselo. De todos estos, aprender el antídoto y los síntomas. Es lo más importante. En este caso, por ejemplo, obnubilación, cefalea intensa y vómito. Y reducción del parpadeo, nada más. Y el antídoto. El antídoto es darle oxígeno al 100% y considerar la medicina hiperbárica. La medicina hiperbárica es colocar al paciente en una cámara hiperbárica, que es una cámara, es como, no es como una caja, es como algo cerrado que les ponen oxígeno al 100% en presiones más altas de las normales y eso hace que haya mayor oxigenación en el cuerpo, ¿no? Ahora, en caso de intoxicaciones por insecticidas, es porque ya saben que para las frutas y las verduras se les coloca insecticidas. Entonces, a veces hay personas que no lavan las frutas correctamente, las consumen y se intoxican justamente por eso. También porque a veces las personas, no los agricultores que utilizan estos insecticidas, lo tienen que usar con guantes, obviamente, pero a veces no lo usan y también les puede causar una intoxicación cutánea o porque están cerca, han inhalado mucho insecticida y puede ocasionar una intoxicación respiratoria. ¿Cuáles son los síntomas? Diarrea y vómitos en caso de consumo del consumo de los alimentos. La salivación profusa, va a también temblores, hipersecreción respiratoria, ¿no? Como moquitos, fasciculaciones y en casos graves puede haber paro respiratorio. De aquí creo que diarreas, salivación profusa y hipersecreción respiratoria. Eso es lo que más viene. Ahora, el tratamiento, eh, ingestión, provocar vómitos, por contacto, lavarse la piel con agua y jabón y enjuagar la boca y los ojos. Además, obviamente, siempre, siempre, siempre vigilar la respiración y también el traslado a un centro asistencial, pero como les mencioné, lo que más deben aprenderse del tratamiento es el antídoto. Antídoto para intoxicaciones por insecticidas, atropina. Ahora, en caso de las intoxicaciones, de la intoxicación butulínica,
Está producida por una toxina del bacilo Clostridium botulinum. Esto se da porque hay ciertos, por ejemplo, la carne, el pescado y los vegetales, como que no han sido cocinados adecuadamente, porque esto se elimina con el adecuado lavado, digo, cocinado, y puede causar intoxicaciones por vía oral. Ahora, los síntomas se dan después de medio o un día, y entre ellos está la cefalea, el mareo, las diarreas. Siempre que es digestivo va a haber diarreas. Efectos en la acomodación del ojo, esto también apréndaselo. ¿Por qué? Porque no va a poder abrir los ojos, no sé, como que uno se le cierra más que el otro. Esos son los efectos en la acomodación del ojo. También van a haber caídas en los párpados, no los va a poder abrir, escasez en la secreción de saliva y dificultad para orinar. Además, también deglución difícil o paralizada, no va a poder vomitar bien si es que se le induce el vómito. Dificultad al hablar o ronquera y debilidad en las extremidades. Además, puede presentar o diarrea o estreñimiento, uno de los dos. Y el tratamiento, antitoxina botulínica. Esto es fácil. Simplemente, si esta es la toxina, esta es la antitoxina. ¿Ya? Ahora, para el alcohol. El alcohol en cantidades, bueno, mientras va aumentando, el paciente se va sintiendo más eufórico, ¿no? Entonces va tomando más y llega un punto en el que llega a intoxicarse y llega a una intoxicación alcohólica aguda. Entonces, esta intoxicación el grado va a depender de las concentraciones de alcohol en la sangre, ya que el alcohol se absorbe bastante rápido, entonces puede crear rápidamente una intoxicación si es que se ha consumido en medidas muy altas. Entonces va a tener efectos en el sistema nervioso central porque las personas que, por ejemplo, se han emborrachado, como que hablan más despacio, en los reflejos y al momento de caminar también en la marcha, al momento de caminar, como que se van a un costado y al otro. Entonces, esos son los efectos en el sistema nervioso central. Van a haber alteraciones en la conciencia, de repente el paciente sí puede que simplemente se desmaye o puede que incluso entre en coma, ¿no? Va a haber mareos, le va a doler la cabeza y va a vomitar después. Va a pasar, como aquí dice, de la euforia, no va a estar tan alegre y tal, hasta que ya pierde la conciencia y puede que se desmaye. El tratamiento en realidad es que, bueno, el alcohol lo que hace es deshidratarte. Entonces, lo que se tiene que hacer es evitar la deshidratación, dar bastante agua. O si no, también si ya es que llega a un punto muy, muy alto, se le hidrata en forma endovenosa, ¿no? Por vía endovenosa. Siempre vigilar la respiración, porque si el paciente se puede desmayar, puede que las vías aéreas se cierren por la lengua. Evitar el ahogamiento con su propio vómito y colocar en posición lateral. Se lo coloca en posición lateral porque así, si por ejemplo está acostado y va a vomitar, entonces puede que se trague el vómito y se ahogue. Entonces, si lo colocamos de costado, entonces no va a pasar eso, ¿no? En este caso, simplemente es evitar la deshidratación. En realidad, el alcohol no tiene un antídoto como en los otros casos. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Continuamos? ¿Todo claro, chicos? Sí, todo claro. Ya. Gracias. Ya, ahora vamos a ver las intoxicaciones por hierro. Estas intoxicaciones en realidad
Ahora, el hierro es, si se lo en dosis muy, muy grandes, puede llegar a causar una intoxicación. Acá no dice que sobre todo es en los niños porque hay grajeas o pastillas de hierro que si lo toma el niño, o, bueno, ya saben, ¿no? Los niños normalmente no les recetan, por ejemplo, una pastilla entera, ¿no? Se les receta como la mitad. Bueno, dependiendo en realidad. Pero imagínense, acá nos dice que tan solo dos, bastan para matar a un niño de 2 años. Por eso es que siempre estos deben estar alejados del alcance de los niños. Ahora, los síntomas, como también es digestiva, entonces va a ser dolor abdominal, diarrea, los vómitos de color oscuro, justamente porque el hierro es marrón, así que va a causar que haya vómitos de color oscuro, o sanguinolentos. También el paciente, como ha vomitado, va a tener palidez y eso le va a llevar también este tipo de intoxicación a que esté somnoliento, obnubilado, ¿no? De acá, esto, acuérdense, con todo esto. Y el tratamiento es provocar el vómito, llevar al hospital porque sí es grave, y el antídoto, las sustancias quelantes como la deferoxamina, ¿no? Entonces, acuérdense que del hierro el síntoma son los vómitos de color oscuro o sanguinolentos y su antídoto son las sustancias quelantes o quelantes, entre ellas la deferoxamina, ¿no? Ahora, la intoxicación por ácido acetil salicílico, bueno, nos referimos más a la aspirina, ¿no? Que aunque se crea que tú te puedes automedicar la aspirina, en realidad esta también te puede causar ciertos riesgos, ¿no? Y la intoxicación sucede, ¿por qué? Porque siempre que hablamos de medicamentos, hablamos de una dosis excesiva. Si es que te han dicho que te tomes una, tienes que tomarte una. Si te tomas 2, 3, 4, 5, obviamente te va a causar una intoxicación. Y los niños, como son muy traviesos y agarran y meten a su boca lo que se encuentren, entonces ellos son los que mayormente se intoxican con esto. Los síntomas, alteraciones digestivas, dolor abdominal, vómitos, en ciertos casos sanguinolentos, no hay que confundir con el hierro, respiración agitada y rápida, aumento de la temperatura y sangrados digestivos. El tratamiento es la administración inmediata de agua con bicarbonato de sodio. Acuérdense que nada más esto, porque los síntomas del ácido acetilsalicílico no les van a preguntar. Entonces, el tratamiento para esto es simplemente administrar agua con bicarbonato de sodio, que va a ser el antídoto para este tipo de ácido. Ahora, en caso de sedantes, las pacientes normalmente lo hacen pues por diazepam, ¿no? Que normalmente es para dormir y a veces cuando quieren terminar con su vida, toman este tipo de pastillas. Ahora, estas pastillas pueden llegar a ocasionar síntomas que duran de 1 a 2 días. El paciente no muere normalmente, pero si toma alcohol puede que sí muera, porque normalmente los medicamentos no se deben consumir con alcohol, porque sí te va a causar una intoxicación, pero si es que no lo ha consumido, con un lavado gástrico va a pasar. Los síntomas son somnolencia, apatía, incoordinación muscular y depresión respiratoria. Acuérdense lo que está azul, que es lo que les pueden preguntar. Ahora, el tratamiento, sí, vigilar la respiración, dar de beber café o té para que disminuya la acción o la absorción del sedante, llevar al hospital porque puede que haya consumido mucha cantidad de diazepam y pueda morir, pero bueno, más que morir, tiene que tener un lavado gástrico, ¿no? O también como antídoto se le puede dar
el flumazenil. Entonces de acá, acuérdense lo que está acá en azul y el antídoto. En cuanto a los estimulantes del sistema nervioso central, las sustancias estimulantes pueden ser normalmente las anfetaminas y la cocaína. Son drogas en caso de los estimulantes del sistema nervioso central. En otros medicamentos que también lo pueden causar son la estricnina y los antidepresivos, porque son medicamentos bastante fuertes y hacen que tu sistema nervioso central se active, tenga mayor actividad, entonces te puede causar una intoxicación. Ahora, los síntomas son la excitación, el paciente va a estar como muy eufórico y supuestamente va a estar bien hasta que llega una etapa en la que está depresiva, como que se empieza a sentir mal y llega un punto pues en el que puede llegar incluso a coma, puede desmayarse simplemente o llegar a coma. El tratamiento, intentar que el paciente vomite porque si lo vomita lo retira del estómago y lo que se puede hacer es llevar al hospital para que le hagan un lavado gástrico. ¿Hasta ahí todo claro, chicos, para pasar a picaduras? Sí, todo claro. Ya. Todo claro. Ya. Ahora vamos a pasar entonces, gracias. En cuanto a las picaduras, estas van a ser heridas punzantes, porque se van a hacer de repente con un aguijón, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las abejas. Y pueden ser causados por insectos, por artrópodos, entre otros animales. Cuando estos insectos te pican, inyectan esta toxina que hace que tu cuerpo reaccione, como ya habíamos hablado, ¿no? La intoxicación es una reacción, que tu cuerpo reaccione y de repente te pueda salir, en el caso, por ejemplo, de las abejas, una ronchita o en otros casos incluso puedas sufrir un shock anafiláctico, dependiendo también de cuál es el animal y cómo reacciona tu cuerpo. Se complica con infecciones, de repente por ejemplo, no hablo solo en picaduras, sino en mordeduras también. La mordedura del perro es una herida contaminada pero infectada, o sea, está entre contaminada e infectada. Entonces llega a tener una infección y obviamente va a causar mayores complicaciones. Estas picaduras son poco importantes siempre y cuando, pues, por ejemplo, te pica una abeja, ¿no? Un mosquito. No, uno, no seas alérgico y dos, depende del animal. Por ejemplo, si te pican las avispas, puede que sí te causen mayor daño. Las más frecuentes son las abejas, las avispas y los mosquitos, ¿no? Sobre todo cuando hacemos actividad al aire libre, por ejemplo, vamos a un parque, bueno, más que tiene que ser un parque grande que tenga este tipo de bichitos o a bosque o al campo en sí. Entonces ahí es donde es más frecuente que te piquen abejas y avispas. Y mosquitos también. Ahora, las abejas. Vamos a hablar sobre las abejas y las avispas. Primero hay que saber diferenciar a las abejas y las avispas. Las abejas son gorditas. Ahí está, una abeja. Y las avispas son más delgadas. Esa es la principal diferencia en cuestión de físicamente. Tienen las abejas como un color naranja, son naranja y negro, son más oscuras, mientras que las avispas son amarillas con negro, son más claritas también. Otra diferencia es que las abejas cuando te pican, su aguijón se queda en tu piel. Entonces, esa abeja ya no te va a volver a picar.
Pero ¿qué pasa con las avispas? Las avispas, su aguijón no se queda en tu piel. Entonces, estas te pueden picar 5 o 10 veces. Es por eso que las avispas son más agresivas. Son más agresivas y justamente por eso te pueden causar mayor daño, porque su aguijón no se despega, entonces te va a picar muchas más veces y te puede causar un daño mayor. Entonces, cuando te pica una abeja, normalmente vas a sentir un dolor, sí, sí va a haber dolor. Como ya les había dicho, el aguijón va a quedar clavado en la piel y se produce, se va a ver rojito, se va a ver un poco hinchado por algunos días. Ahora, con la primera picadura vas a sentir una reacción local. Se va a ver rojo, va a haber un puntito un poco más grande que el del mosquito, rojo, se va a ver un poco hinchado. Pero ya con la segunda picadura, ya tu cuerpo va a tener una reacción alérgica y va a haber un enrojecimiento, pero no local, sino ya generalizado. También un edema en zonas alejadas del sitio de la picadura, es decir, que si te picó por la muñeca, te va a aparecer por encima del codo, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber como una hinchazón y te vas a sentir mal. Eso ya es en la segunda picadura. Y en la tercera picadura es que puedes llegar a desencadenar un shock anafiláctico, que es justamente por la intoxicación que vas a sufrir, ¿no? Si es que ya te pican 3 veces. Es grave, sí, en estos casos. Siempre que haya picadura cerca al cuello y la cara, va a ser una picadura grave. También cuando están, todo lo que tenga que ver con la cara, cerca a la cara, cerca al cuello, en la boca o cerca a la boca, si es que es de acuerdo a la edad también, si es que de repente es un recién nacido, es un niño pequeño o también los adultos mayores, los ancianos, sufren también mayor complicación. Y las personas que son alérgicas a la toxina que libera la abeja pueden llegar a incluso ser internados. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Como el aguijón se ha quedado en tu piel, hay que sacar ese aguijón. Hay que limpiar con agua y con jabón, aplicar hielo porque se va a ver hinchado. Y por último, bueno, acá lo han puesto, más que tratamiento, eso es como prevención. Estar alerta si es que hay reacción alérgica, ¿no? Porque hay pacientes que tienen hipersensibilidad a este tipo de animales. Entonces pueden desarrollar un shock anafiláctico, no solo con la tercera picadura, sino que cuando son alérgicos, simplemente con la primera picadura les puede llegar a causar un shock anafiláctico. Ahora tenemos a la avispa. Ya habíamos hablado que estas avispas pues, son más peligrosas. ¿Por qué? Porque son agresivas, te pican muchas más veces, justamente porque no se quede el aguijón. Eh, el efecto que va a tener en tu organismo va a ser mucho más grave. Acá tenemos, por ejemplo, los síntomas, ¿no? Enrojecimiento y edema, pero no en donde te picó, sino más extenso. No es como de la abeja, que es simplemente en el puntito donde te picó. Este va a ser mucho más extenso. Y el tratamiento es lo mismo, ¿no? Limpiar con agua tibia, aplicar hielo o incluso analgésico local, dependiendo la gravedad en la que se encuentre. Y si hay signos de compromiso sistémico, hay que llevar a un centro asistencial para que lo atienda, para que atiendan al paciente. En caso de el escorpión, estas van a ser mucho más dolorosas. En comparación de las abejas y de las avispas, del escorpión, la picadura es mucho más dolorosa. Eh,
va a causar mayor daño, igual que en las avispas, en las abejas, siempre y cuando sean recién nacidos, sean niños pequeños, sean ancianos y obviamente si son alérgicos, muchísimo más. Como les decía, no causan dolor, son las más dolorosas. También causan ardor en la zona. Y puede haber parestesias, ¿no? Que es como una sensación de hormigueo, quemazón, como si se estuviese adormecido, pero con quemazón. En niños pequeños es mucho más complicado porque ellos van a ser mucho más susceptibles a llegar a un punto grave de la picadura del escorpión. Estos van a sufrir dolor intenso, van a tener contracciones musculares y movimientos anormales en la cabeza y el cuello, sudoración, irritabilidad, dificultad para respirar. De aquí lo que se tienen que acordar es que el escorpión son las más dolorosas y segundo, también que pueden haber parestesias y por último, para aliviar el dolor que se usan antihistamínicos. Eso es lo que se deben acordar aquí. De las avispas y las abejas se deben acordar de quién es la más peligrosa, quién es la que causa mayor daño, de las abejas, qué es lo que pasa en cada una de las picaduras. Nada más. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Para seguir. Sí, todo claro. Ya. Ahora, la mordedura de araña. Hay diferentes tipos de arañas, hay un montón de especies, pero de ese montón de especies, tan solo cerca de 24 son peligrosas. En caso de las mordeduras de araña, en las demás especies simplemente te van a causar síntomas leves, obviamente se va a ver un poco rojo porque es una picadura y nada más luego te olvidas, ¿no? Perdón, que es una mordedura y luego te olvidas que la araña te mordió. Pero entre estas 24 especies peligrosas tenemos estas dos, la viuda negra y la Laxoceles laeta. Estas dos son las que causan más daño. En caso de la viuda negra, en este caso, como en la mayoría de los casos de las arañas, no vas a sentir que te mordió. Simplemente te van a aparecer dos puntos, dos puntitos rojos. Y vas a decir, ¿qué pasó, no? Además, vas a sentir mucho dolor, mucho dolor. Aquí está. Mucho dolor las 2 primeras horas. También vas a sentir calambres. Van a empezar los calambres, rigidez abdominal, no vas a poder respirar bien, luego náuseas, vómitos y ¡pum! Llegas a tener un shock. Eso pasa en la viuda negra y es por eso que es tan peligrosa. ¿Qué es lo que debes hacer para prevenir que te pique una viuda negra? Lo clásico que se hace con la mayoría de los bichos, ¿no? Sacudir la ropa, los zapatos que nos vamos a poner, tener cuidado con las zonas o cosas húmedas que tenemos en nuestra casa, limpiarla, no, sobre todo eso, cuidado con las zonas húmedas, eso más que todo. Ahora, ¿qué es la Laxoceles laeta? Esta arañita es la araña que normalmente se encuentra en las casas. De repente en la parte como de los techos, que a veces no se limpia lo suficiente, ahí es donde están. No te muerden por no es que muerdan como a todas las personas que están en esa casa, ¿no? Simplemente porque incluso estas se esconden de las personas. Pero te va a morder si es que se siente atacada o atrapada. Es ahí donde recién te va a morder. Esta araña tiene un veneno
que tiene actividad citotóxica y neurotóxica. ¿A qué nos referimos con actividad neurotóxica? Va a desencadenar un cuadro grave de neurotoxicidad por liberación desordenada de neurotransmisores. Es decir, que esta araña va a tener esta toxina que va a producir que en nuestras neuronas haya una presinapsis. Es decir, se liberen muchos neurotransmisores desordenadamente y eso cause un cuadro grave de neurotoxicidad. En cuanto a la actividad citotóxica, va a haber un daño a nivel endotelial en los glóbulos rojos, va a haber necrosis tubular aguda, incluso signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca, se va a tocar el pecho, va a haber congestión, edema pulmonar o incluso hepatomegalia. Entonces, por eso es que estas arañas son tan peligrosas. En el caso de que este tipo de arañas, esta de casa, pique a una persona, lo que se debe hacer es simplemente lavar la herida, colocar hielo y tratar el shock. Si es que ha llegado a shock, ¿no? Y tratar el shock. Además, después de intentar tratar el shock o tratar el shock, vamos a llevarlo a un hospital para que le den la atención necesaria y evaluar todos los signos vitales y todo eso. De aquí lo que les van a preguntar es qué causa, por ejemplo, acá dolor intenso en las 2 primeras horas, calambres, rigidez abdominal. Y de aquí que esta es la típica araña de casa y qué tipo de actividad tiene su veneno. Nada más. ¿Está ahí todo claro, chicos? Sí, todo claro. Gracias. Ahora vamos a ver la mordedura de perro y la mordedura de serpiente. La mordedura de perro es muy peligrosa en caso de que el perro no haya sido vacunado, ¿no? Ya se han visto que hay casos de rabia, entonces ahí es donde va a ser más peligrosa. Pero en realidad la mordedura de perro se puede llegar a complicar por alguna infección. No se ha tratado, no se ha lavado, entonces puede llegar a tener una infección, se puede convertir en una herida infectada y ahí obviamente va a ser más peligroso. Entonces, cuando te muerde el perro es herida contaminada. Y como es contaminada, si lo suturas, se van a quedar adentro la contaminación de la herida, por decirlo así, y no vas a permitir que salga, entonces vas a causar mayor daño. Es por eso que la mordedura de perro nunca se sutura. Vamos a limpiar la herida, se recomienda con agua y jabón para tratar de sacar toda esa toxina que tiene y aplicar iodopovidona, que es un desinfectante. También vamos a controlar las hemorragias en caso, bueno, esto depende también de la raza del perro, el tamaño del perro, ¿no? Hemorragias puede causar si es que el perro ha sido muy grande. Y trasladar a la víctima a un centro asistencial para que justamente, si es que no se sabe si el perro tiene o no las vacunas o si ya se está volviendo algo grave, llevarlo al centro asistencial para que le coloquen las vacunas correspondientes, traten si es que está teniendo algún otro síntoma, para que no llegue a otras complicaciones. En caso de la mordedura de la serpiente, estas normalmente suelen ser accidentales, no es que viene la serpiente y te muerda, y sobre todo pasa en las extremidades, por ejemplo en las piernas o a veces en los brazos cuando se intenta tocar a la serpiente. Aunque no se crea, no todas las serpientes te provocan una muerte inmediata, entonces en realidad de todas estas mordeduras de serpiente, tan solo el 5% de las personas mueren. El 5% de los casos mueren. Y
la gravedad de esta mordedura de serpiente depende de 1, el tamaño de la serpiente, 2, dónde ha sido la mordedura, 3, la especie o el tipo de serpiente que sea, ¿no? Ahora, los síntomas van a ser, primero, obviamente se van a ver los síntomas los signos de 2 puntitos, porque ahí ha sido la mordedura, ¿no? Va a haber mucho dolor y también inflamación, se va a notar rojo, hinchado, y en sí va a haber debilidad, mareo, náuseas, vómitos, temblores musculares, hormigueo en los dedos y también va a tener mucho sueño el paciente. En casos graves puede llegar incluso a tener una parálisis de la musculatura, fatiga y dificultad para respirar o incluso puede llegar a sangrados. ¿Y cuál es el antídoto? Adrenalina. ¿Qué deben acordarse? Adrenalina como antídoto y los síntomas. Ya, chicos, hasta ahí todo claro. La clase va a ser un poquito larga, la verdad. Ya vamos a pasar a alergias y después pasamos a desastres. Una pregunta, ¿vamos a hacer la siguiente semana desastres o no se va a hacer en asesorías? No sé qué les parece si les enseño, bueno, si tienen tiempo hoy, desastres, porque ya es tarde. Pero si tienen tiempo, les puedo enseñar ahora desastres o les enseño la próxima semana, pero ya estaría como cerca el examen. Entonces creo que debería ser hoy. No sé si tengan tiempo para hacerlo hoy día. Yo ahorita estoy en la universidad y me he quedado para terminar la de asesoría. Así que no sé, la verdad. Ahorita creo que no. Ya, entonces terminamos alergias y coordinamos el otro día para hacer desastres. Antes, obviamente, no sé, como puede ser el lunes o el martes para que haya tiempo para que estudien para su examen. Ya está bien. Entonces voy a terminar rápidamente con alergias y ya, bueno, lo demás y el test también lo hacemos en la próxima clase. Ahora, alergias. Las alergias van a ser, así como las intoxicaciones son una reacción a un tóxico, las alergias van a ser reacciones, pero a un alergeno, ¿no? En realidad, las alergias van a ser inofensivas si siempre y cuando el paciente no sea tolerable, ¿no? a este alérgeno. Si es que no lo tolera, entonces sí le va a llevar a tener más complicaciones. Entonces, ¿por qué? Porque los pacientes alérgicos crean anticuerpos que cuando, por ejemplo, consumen algo, luego les hace que en su mecanismo se creen anticuerpos como defensa a esta sustancia. Entonces, por eso es que se crean los síntomas de las alergias. Y eso se da por la hipersensibilidad tipo 1. Hay pacientes que son muy hipersensibles, como les decía, por ejemplo, a una picadura. Entonces, obviamente, las consecuencias que les va a traer a la picadura, por ejemplo, de una avispa, va a ser mucho mayor que a una persona normal. O sea, si de por sí ya te causa daño como persona que no tiene alergia, teniendo la hipersensibilidad, te va a causar muchos más daños, ¿no? Va a tener peores consecuencias. Entonces, esta hipersensibilidad va a estar mediada por 2 sistemas, o bueno, en 2 casos, ¿no? Por mastocitos y por eosinófilos. Por mastocitos, los mastocitos que son células que son productoras de la histamina, que produce, ¿qué es lo que produce? Produce que haya dilatación en vasos sanguíneos.
Y si hay dilatación, obviamente va a hacer que aparezcan manchitas rojas, como en este caso, ¿no? Manchitas rojas por la acumulación de sangre. Y en caso de las mediadas por eosinófilos, estas tenemos a la IgE, que van a mantener la memoria inmunológica. Y ¿qué es la memoria inmunológica? Es cuando, por ejemplo, no sé, consumiste algo que tu cuerpo lo identificó como tóxico para ti. Entonces, desde ahí ya se considera que tú eres alérgico, por ejemplo, no sé, a las pecanas. Hay personas que son alérgicas a las pecanas. Entonces, esas IgE van a mantener esa memoria inmunológica y van a hacer que cuando vuelvas a comer pecanas, te vuelva a dar una reacción alérgica, básicamente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de estas alergias? Te puede salir dermatitis o urticaria en caso de que sea cutánea, asma o hipersecreción pulmonar. En caso, por ejemplo, hay personas que son alérgicas al polvo, entonces como que no pueden respirar, les da una especie de asma. Conjuntivitis, son como muchas lagañas en los ojos. Rinitis, epistaxis, que ya habíamos visto que es la epistaxis, ¿no? Que sale sangre por la nariz, vómitos y diarreas, anemia o trombopenia. Ahora, de aquí los que les van a preguntar es esto: esta hipersensibilidad, este alergeno. Bueno, las reacciones, los tipos de reacciones van a ser de dos tipos, ¿no? Las leves y las graves. Las leves son las más frecuentes, de repente te producen una coloración rojiza, ¿no? Como estas manchitas, obviamente en menor medida. Y graves ya es cuando tiene compromiso vital, incluso llega a un shock anafiláctico y se tiene que llevar al hospital. Ahora, ¿qué es una reacción anafiláctica? Una reacción anafiláctica se presenta con hipotensión, que baja la presión al paciente, tiene edema facial y laringio. Eso hace que el paciente no pueda respirar. Tiene también broncoespasmos y dificultad respiratoria, que viene como consecuencia del edema facial o laringio. Además, como antídoto, digamos, una especie de antídoto es aplicar adrenalina en casos de una alergia muy grave. Ya, chicos, entonces ese sería todo lo de hoy, la clase de hoy. El,